Hola a todos y a todas, es un placer saludarles en esta ocasión. Mi nombre es Jennifer Landaverde y les hablaré junto con mis compañeros acerca de qué consecuencias tiene el fenómeno de la transnacionalización de las familias y de las comunidades. La transnacionalización es uno de los efectos de la globalización que genera y que influye directamente en todos los estados del mundo, refiriéndose al desarrollo de procesos socioculturales que atraviesan las fronteras nacionales y que están relacionados con los sistemas culturales que se desenvuelven en dos o más naciones. Si bien los procesos de transnacionalismo incorporan un universo más amplio que el de los movimientos de población a diferentes países, es claro que los fenómenos de migración constituyen un escenario privilegiado para el estudio de este fenómeno. Es por ello que al hablar de transnacionalismo daremos especial énfasis a los procesos de migración hacia otros países con cultura diferente. Hola, mi nombre es Maybe Umaña y seguiré dándole seguimiento al tema previamente iniciado por mi compañera. Cuando tomamos experiencias vividas de aquellas personas que han migrado ilegalmente a otro país, podemos ver cómo las familias se separan con incertidumbre de sus seres queridos, de los cuales ya no tendrán noticias o posiblemente logren su cometido. Entre estos podemos observar jóvenes que se separan de sus padres por un mejor futuro o en búsqueda de una independencia financiera, corriendo riesgos de ser asaltados, llevados por la trata de personas, ser deportados o incluso la muerte. Pero, ¿qué pasa una vez cruzando el río? Las familias pierden su vínculo y su sentido de pertenencia. ¿Qué pasa con los jóvenes que son dejados en el país o llevados al sueño americano? Estas interrogantes son importantes para comprender las consecuencias que se dan con la separación de las familias, que por A o B motivos se ven en la necesidad de emigrar a otros países, y que al llegar no es el fin del ciclo, sino más bien el comienzo de una nueva travesía, que no será menos sufrida que la anterior, ya que lo primero que se busca es el trabajo, donde vivir y más adelante encontrar algo mejor. Pero mientras se transita este camino, una parte del individuo se adaptará a la nueva cultura y dejará atrás su identidad nativa, sintiéndose que el viaje nunca termina, ya que no se siente ni de aquí ni de allá, lo que tendrá como consecuencia que aún teniendo su familia en el país de origen, prefiere ya no volver y que los miembros de la familia sean quienes lleguen a ellos, transformándose en familias transnacionales, en donde uno o varios de sus miembros poseen doble ciudadanía. Varios miembros de una familia residen en diferentes países, en donde han aprendido nuevas costumbres y tradiciones, un nuevo idioma, una nueva cultura laboral, una nueva cultura política. Han aprendido en los países de destino que las leyes sí se cumplen estrictamente, y al regresar al país de visita notan la diferencia en estos sistemas. Saludos, mi nombre es Jennifer Umaña y continuando con el desarrollo agregamos lo siguiente. Otra consecuencia que se observa es la dependencia de la familia dejada en el país de origen por las remesas, que son enviadas por parte del pariente que logró llegar y superar el camino al sueño americano. Estas remesas son el 17% del Producto Interno Bruto. Si en el país disminuyen las remesas, el país entra en crisis. Las remesas son mayores que toda la inversión extranjera anual, lo cual nos demuestra cómo el transnacionalismo no solo afecta a las familias, a la cultura, sino también a la economía y la política en el país. Otro efecto de la transnacionalización es la población que migra y contrae matrimonio con personas de otras nacionalidades. Esto genera que los hijos e hijas de estas parejas binacionales puedan optar, si las leyes de los respectivos países lo permiten, tener una doble y triple nacionalidad y por ende una triple ciudadanía. Ahora bien, ya tocados algunos de estos puntos de las familias transnacionales, podemos hablar de las consecuencias directas sobre la niñez y los adolescentes que se encuentran dentro de estos núcleos familiares fragmentados. Los niños y adolescentes repatriados a El Salvador se enfrentan a grandes obstáculos para su reintegración.
A menudo, una vez de regreso en sus hogares y comunidades, los niños y adolescentes salvadoreños repatriados vuelven a experimentar la violencia y los hechos que podrían haber provocado su partida inicial, pero carecen de alternativas viables para obtener la protección del Estado. Saludos, mi nombre es Crisia Elena Barahona Cortés y seguiré con el desarrollo de la temática previamente mencionada y desarrollada. Como se mencionaba anteriormente sobre los obstáculos que enfrentaban los repatriados, también podemos mencionar que los niños y las familias repatriadas enfrentan deudas aplastantes por los intentos de emigrar por medio de un traficante. Esto es especialmente nefasto para los niños y adolescentes que escapan de la pobreza. También podemos mencionar el caso de Honduras, donde los niños y adolescentes tienen problemas para integrarse a la escuela luego de su repatriación. El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONA, y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA, son los encargados de proteger la salud mental y física de los niños y adolescentes. Sin embargo, hasta hace poco, ninguno de los organismos entrevistaba a los niños y adolescentes repatriados a su regreso a El Salvador. En cambio, los niños y los adolescentes eran recibidos por funcionarios de migración que carecían de la experiencia para atender adecuadamente las necesidades y la vulnerabilidad de los niños. Esos funcionarios no realizaban entrevistas individuales con los niños y los adolescentes devueltos y los entregaban automáticamente a cualquier familiar que llegara a encontrarlos en la parada del autobús. En julio del 2014, los funcionarios de CONAN asumieron la responsabilidad de entrevistas a los niños y los adolescentes salvadoreños repatriados. No obstante, según las activistas, las entrevistas del CONA se han concentrado a disuadir a los niños y adolescentes de que vuelvan a migrar, en lugar de evaluar el riesgo que corren, como el abuso, el abandono o el maltrato, o el riesgo de que sean traficados con el fin de garantizar su seguridad. Mi nombre es Alejandra Mendoza y voy a introducirles en la siguiente pregunta, que servirá como punto de partida para continuar el desarrollo lógico del tema. ¿Cuáles son los retos que tenemos como sociedad salvadoreña frente a las migraciones y el vacío de nación? El ser humano en su búsqueda de quién es él, a dónde pertenece, como persona y como miembro de un colectivo, se ve inmerso en su entorno social donde los grupos están dispersos, donde va adoptando una diversidad de elementos que le ayudan a construir su identidad como persona y reconocer la cultura a la cual pertenece o quiere pertenecer como miembro de un grupo social. La creación audiovisual nacional para continuar con las tradiciones, con patrimonios culturales, ha sido escasa durante muchos años, debido a la falta de recursos, personal capacitado y múltiples inconvenientes. Hasta hace pocos años, la producción nacional fue evolucionando y creciendo debido a la globalización y el acceso a las herramientas de producción. Sin embargo, son pocas las que retoman la identidad salvadoreña como base del mensaje que desean transmitir. Más bien retoman ideas extranjeras y modelos de vida ajenas a la realidad salvadoreña, debido al flujo migratorio que se ha vivido en el transcurso de los años, el alto consumo de culturas de otras sociedades que ha hecho que nuestra cultura se transforme o se olvide, mencionando el vacío de nación que se va desarrollando debido a que no hay una construcción compleja de la identidad salvadoreña en términos sociales, políticos, enfatizando en las desigualdades derivadas en las que no exista una creación de proyectos nacionales con el fin de concientización territorial en la cultura e historia salvadoreña. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Iván Almira y continuando con el tema les voy a presentar la siguiente información. Las migraciones que se desplazan a diversos países generadas por condiciones de gran vulnerabilidad abarcan una amplia variedad de categorías en decisión del por qué los salvadoreños deciden abandonar su país. En la sociedad salvadoreña se enfrentan a la transnacionalización de familias que tienen implicaciones positivamente y negativamente. Existe una fragmentación de cohesión social que implica desvalorización de lo propio. Positivamente se aprecia una identificación de los salvadoreños en el extranjero,
apropiándose de ciertos factores en el mercado. Esto implica que las relaciones sociales se ven entrelazadas con diferentes culturas. Los salvadoreños frente a las migraciones se someten a diferentes trayectos riesgosos que atentan contra su vida, y los países receptores de estas migraciones vulneran los derechos de los miles de personas cuando éstas obligan a retomar a sus países de origen. Se evidencia a los salvadoreños que viven en Estados Unidos que es el país donde la mayoría de migrantes desean vivir, y estos trascienden al mundo hispano. Existen las relaciones interculturales que influyen, a su vez, en los hogares y lugares de origen de los migrantes salvadoreños. Esta hibridación propicia a las personas que consideran al migrante como alguien que ha agringado la cultura propia. Incluso estas relaciones hacen cambiar hasta la forma de hablar y actuar. Esto es lo que generan estas relaciones interculturales de cierta forma, que se ven en aspectos positivos para que se pueda trascender a nuevos estilos de vida y nuevas formas de conocer otras culturas, pero siempre están arraigadas a las propias de nacimiento. Los salvadoreños enfrentan múltiples discriminaciones cuando son migrantes en los países de primer mundo. Se les considera criminales, o simplemente la apariencia física o el simple hecho de que es una persona fuera de la línea que no pertenece en su estatus. Esto se arraiga mucho a que la imagen que se muestra de El Salvador como un país violentado por grupos delictivos llega a ocasionar la no aceptación en el lugar de trabajo en el exterior. Y esto se evidencia en el concepto de querer cambiar nuestros estilos de vida e imitar modas para ser aceptados en la sociedad, producto generado por la globalización. Esta transnacionalización enfrenta elementos como las remesas enviadas desde el extranjero, que es una fuente económica para el pueblo salvadoreño, los cambios que se originan en las zonas rurales y urbanas de nuestro país al imitar arquitecturas de otros países, dañando zonas que alguna vez pertenecieron a pueblos indígenas, cambiando por completo la imagen de nuestros antepasados, así como estos fueron obligados a abandonar sus tradiciones indígenas en la época del conflicto armado para poder migrar a las capitales o emigrar a otro país.